Día, niños, vamos a desarrollar la actividad ¿Por qué hay animales amenazados en el Perú y en nuestra región Piura? Nuestra meta es reflexionar y explicar la forma en la que los seres humanos generamos amenazas para algunos animales de nuestro país. ¿Qué observan en estas imágenes? Muy bien, ustedes, hay una diversidad de animales, ¿verdad? Y de diferentes especies. La diversidad biológica la constituyen la variedad de plantas y animales sobre nuestro planeta Tierra. La especie humana depende de estas especies para poder sobrevivir, de esta diversidad. ¿Y quién los amenaza? ¿Quién amenaza a estas especies, tanto animales y vegetales? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Claro, ustedes han dado con la respuesta. Los seres humanos somos los principales amenazadores de la sobrevivencia de estas especies. Pero en esta diversidad biológica tenemos la flora. Como ustedes aprecian ahí, es la vegetación propia de una región que está determinada por el clima y otros factores del ambiente. Así tenemos en la flora de nuestra región Piura el guarango, el palo santo, que muchas veces se usa, ¿no? O ustedes en sus familias habrán usado también para los zancudos, para espantar a los zancudos. Tenemos también el algarrobo, el zapote, que son parte de nuestra vegetación. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de fauna? Al conjunto de animales que comprende una región o país. La fauna se divide en silvestre, que vienen a ser los animales no criados por los humanos, y los animales domésticos, es decir, aquellos que el ser humano sí los cría, ¿verdad? Por ejemplo, el perro, gallinas, gallos, que está al alcance del ser humano criarlos. Aquí, como ustedes aprecian, hay animales de nuestra región Piura, como la pava aliblanca, la garza blanca, las cabras, el pájaro pepitero y nuestra ave, el chilalo, característica de nuestra región Piura. Así tenemos las ovejas también y el guanaco a nivel del Perú. Y hablamos de los animales en peligro de extinción. ¿Cuándo se dice que están en peligro de extinción? Cuando estos animales se encuentran en riesgo de desaparecer del planeta, si no se toman las medidas para protegerlos de las amenazas. Por ejemplo, el puma, el tapir andino, el cóndor, y en nuestra región Piura también el zorro costeño y la pava aliblanca. Un animal también que se considera una especie en peligro es el oso de anteojos. ¿Y qué animales amenazados conoces tú? Vas a escribir sus nombres. ¿Sabes cuáles son las amenazas que sufren estos animales? A través de las lecturas que vamos a interactuar y ustedes van a leer, vamos a poder darnos cuenta de esas amenazas. Para aprender sobre el modo en que el ser humano se relaciona con el ambiente y genera amenazas a los animales, leamos los siguientes casos. El oso de anteojos u oso andino. Este mamífero vive en la cordillera de los Andes, del Perú y de otros países de Sudamérica.
En los últimos 40 años, diversos grupos de personas han talado los árboles donde viven los osos andinos con el fin de obtener madera o dedicar esos territorios a la agricultura, la ganadería y la minería. Pues esta es la principal causa de que en la actualidad haya pocos ejemplares de esta especie, pues mueren al no encontrar los alimentos apropiados para su naturaleza. Entonces, niños, ustedes a través de esta lectura van a responder de qué forma estas actividades que hacemos los seres humanos amenazan al oso de anteojos. Muy bien, ustedes van a poder identificar, subrayar también sus ideas. Claro, una de las formas que amenaza al oso de anteojos es la tala de árboles donde viven, claro, porque es su hábitat. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de hábitat? Viene a ser el lugar, el ambiente que se encuentra ocupado por una determinada especie. También tenemos, en segundo lugar, también tenemos a otra especie en peligro de extinción, maquisapa o mono araña negro. A este mamífero se lo caza de manera indiscriminada para venderlo como mascota o consumir su carne. Adicionalmente, con el fin de obtener más terrenos dedicados a la siembra y la cría de ganado, los seres humanos han ido destruyendo el ambiente donde vive el mono araña. Entonces, niños, también, ¿de qué forma las actividades humanas amenazan al mono araña negro o maquisapa? Ustedes van a contestar esta pregunta a través de la lectura. En otra especie tenemos zarcillo, gaviotín zarcillo. Esta ave vive en las islas guaneras de nuestro mar peruano. Por la extracción del guano está perdiendo los lugares donde anida, es decir, donde vive. Asimismo, la pesca excesiva de anchoveta ocasiona que su alimento sea escaso. Entonces, ¿cuál es la forma o la actividad que amenaza al gaviotín zarcillo? Ahí tenemos una respuesta. La pesca excesiva de anchoveta ocasiona que su alimento sea escaso. Felizmente cuenta con lugares protegidos donde puede anidar, como la Reserva Nacional de Paracas y la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Es decir, niños, también hay zonas protegidas legalmente con normas con el fin de perpetuar, de conservar estas especies de animales. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son las Islas Guaneras? Claro, están en nuestro océano Pacífico. Se les llama así porque las aves marinas que viven en ellas dejan ahí una gran cantidad de sus heces. Estas heces conforman el guano y que muchas veces los seres humanos lo utilizamos como abono. El ser humano lo recoge y luego lo vende. Otra especie es el paiche o bacalao amazónico, también conocido como pirarucu. Es un pez de agua dulce cuyo tamaño puede alcanzar hasta los 3 metros de longitud. ¿Y dónde vive?, se preguntarán ustedes. Se encuentra en la cuenca del Amazonas.
en las selvas, niños. Cada año su cantidad va disminuyendo también. ¿Por qué disminuye? Debido a la excesiva pesca con malla que no respeta a los más pequeños. Asimismo, luego de conocer que solo quedaban unos 500, se ha empezado su crianza en zonas limitadas por redes. También vas a responder de qué forma estas actividades humanas amenazan al paiche. Y otra especie de nuestra región, Piura, es la pava aliblanca. Linda esta ave, de pecho rojo. Se ubica sobre todo en Lambayeque, Cajamarca y Piura, es decir, nuestra región concentra el 80% de estos ejemplares. Aproximadamente unos 200 ejemplares, según diversas investigaciones. ¿Y por qué se ve amenazada esta especie? Hay amenazas por la deforestación de su hábitat, por el pastoreo de ganado vacuno y establecimiento de pequeñas parcelas que disminuyen las fuentes de agua y originan el alejamiento de estas aves. Así también como otras actividades, como los proyectos mineros o explotación de recursos en el bosque, que realizan muchas veces comunidades o personas individuales. Esto constituye una razón suficiente para protegerla en su hábitat. Esta ave amenazada por la tala indiscriminada, es decir, niños, al destruirse, al talar árboles, se está destruyendo su hábitat porque ellas viven en esos lugares, en esos espacios y ambientes. Otra especie de nuestra región Piura también tenemos al zorro costeño, que está en peligro de extinción. Su hábitat suele limitarse a desiertos y bosques secos y áridos. En el Perú, el zorro de Sechura es considerado una especie relativamente abundante. La persecución de este animal por parte de pobladores podría amenazar a poblaciones enteras de esta especie. Actualmente, la tenencia y la captura de zorro de Sechura en el Perú sin autorización del Estado se encuentran prohibidas. A pesar de ello, la venta de animales disecados y amuletos no es rara. A veces se encuentran en mercados o ferias vendiendo objetos hechos a través de la disecación del zorro costeño. Los pobladores se ven amenazados por el zorro costeño, manifestando que es un peligro porque amenaza a sus aves de corral, aunque esto no es una justificación fundamentada para su amenaza. Entonces, niños, ustedes tienen también una forma de amenaza, un cuadro donde ustedes van a responder a cada forma de amenaza, explicar brevemente en qué consiste. Por ejemplo, la pesca excesiva. Se pesca demasiado una especie y se deja sin alimento a las aves que se alimentaban de esos peces. Igual lo hacen con las diferentes formas, la caza para la venta, ¿verdad? La destrucción del ambiente donde vive, hablábamos de la pava aliblanca también, ocupación del ambiente donde vive. Entonces, cada forma de amenaza ustedes van a ir explicando.
Los seres humanos nos relacionamos con el ambiente en el que vivimos. No vivimos aislados nosotros, siempre estamos en relación con el ambiente. Y de ese ambiente tomamos nuestros alimentos para poder sobrevivir y los materiales para construir nuestras casas y confeccionar nuestra ropa. Por ejemplo, si vivimos cerca del mar, un río o un lago en el que hay peces, nos dedicaremos a pescar para poder alimentarnos o venderemos el pescado para obtener recursos económicos, dinero y comprar otros objetos y alimentos que necesitamos. Sin embargo, muchas veces los seres humanos nos olvidamos de que si pescamos sin parar, se pueden acabar, pueden desaparecer estas especies del mar, por lo cual más adelante no habrá este recurso. No podríamos pescar más porque se agotarían. Además, tampoco tendrán cómo alimentarse las aves que se nutren de estos peces. ¿Conoces algunas medidas para que las actividades de supervivencia del ser humano no generen amenazas para las especies animales? ¿Cuáles? Aquí te presentamos algunas. Para evitar la pesca excesiva, se han creado las vedas. ¿Y qué vienen a ser las vedas? Son periodos, momentos en los cuales está prohibido pescar algunas especies, con el fin de que puedan crecer y desarrollarse y reproducirse. Si se pescan los peces pequeños, no llegarán a reproducirse y por lo tanto las especies terminarán por desaparecer. Para evitar el problema de la destrucción del ambiente debido al corte o tala de árboles en los bosques, ahora se reforesta. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué viene a ser la reforestación? ¿Qué significa? Ah, niños, quiere decir que por cada árbol que se corta, se deben sembrar 5. El problema es que los árboles demoran bastante tiempo en crecer y eso ustedes, desde sus propias vivencias, lo habrán observado. Y si se cortan muchos, los animales tendrán que buscar otro lugar donde vivir, otro hábitat, pero que tienen que reunir las condiciones necesarias. Entonces, niños, finalmente ustedes van a completar el siguiente cuadro, forma de amenaza que se les presenta, las que hemos venido mencionando, la pesca excesiva de una especie, la tala de árboles, otra forma de amenaza, la pérdida de lugar de vida por la minería, la agricultura, la ganadería, el gas, etc. Y otra forma de amenaza es la caza y venta de animales. A cada forma de amenaza, ustedes van ahí a explicar qué se hace o qué se puede hacer para prevenirla. O sea, qué acciones para su prevención, qué podemos hacer para evitar una pesca excesiva de una especie. Y así desarrollan la actividad en las interacciones que vamos a realizar en nuestros horarios consensuados. Aprendo en casa.